vía aérea, ¿sí? Volúmenes, bien, vamos a ver cuáles son los volúmenes que habitualmente nosotros arrastramos de aire cuando respiramos en una respiración normal, ¿sí? Vamos a ver una serie de elementos que componen la fisiología respiratoria. Una vez que nosotros desarrollemos todos estos capítulos, vamos a ver las principales patologías que afectan, ¿sí? O que se alteran en lo que es la fisiología respiratoria. Vamos a ver insuficiencia respiratoria, ¿sí? Vamos a ver las patologías de orden, por ejemplo, los procesos asmáticos. ¿Dónde se afectará? ¿Qué parte de la vía respiratoria se compromete cuando nosotros tenemos procesos de tipo asmático, por ejemplo? ¿Sí? Vamos a ver todos estos cuadros, procesos de neumonía, ¿sí? Cómo afectan a la ventilación pulmonar, los procesos infecciosos, inflamatorios de la vía aérea. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar a desarrollar este capítulo por este primer tema de fisiología respiratoria, que es ventilación pulmonar, ¿sí? Para ello vamos a introducir la clase. Las funciones principales de la respiración son principalmente proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar dióxido de carbono. Esta es la función elemental del sistema de la respiración, ¿sí? Del sistema respiratorio. Ahora, los 4 componentes principales de la respiración son: número 1, ventilación pulmonar, que la vamos a desarrollar en esta clase, ¿sí? Número 2, difusión de oxígeno, ¿sí? Y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Número 3, otra de las funciones importantes de la respiración son el transporte de oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia y desde las células de los tejidos corporales, ¿sí? Y finalmente, el cuarto componente principal de la respiración es cómo se regula, ¿sí? Cómo se regula todo este proceso de la ventilación, ¿sí? Y qué sistemas principalmente los regulan. Nosotros han visto que cuando hablábamos de fisiología cardíaca, hemos hablado muchas veces de lo que es el sistema nervioso central a través de sus componentes simpático y parasimpático y sus funciones cuando ellos regulan la función cardíaca, y hemos hablado de, por ejemplo, regulación de la presión arterial a corto y largo plazo, y que estaba dado, por ejemplo, por lo que son otros sistemas hormonales, principalmente en función al sistema renal, ¿sí? Que a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, regula la presión arterial, ¿cierto? Bien, nosotros entonces en este capítulo vamos a ver qué sistema regula lo que es la ventilación, y por supuesto vamos a desarrollar ya en su momento que está dada principalmente por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, veamos el primer componente, ventilación pulmonar. ¿A qué se refiere la ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Entonces, ¿cómo será este proceso? ¿Qué vías tendrá que transcurrir? ¿Qué vías del sistema respiratorio cree que tiene que atravesar todo este proceso de la ventilación pulmonar para que el aire, el flujo del aire, pueda ingresar desde la atmósfera hasta los alvéolos? ¿Qué cree? Recordemos un poquito la anatomía del sistema respiratorio. ¿Por dónde? ¿Cuál es la vía que tienen que atravesar el aire que lleva el oxígeno, ¿sí? Para poder llegar hasta los alvéolos desde la atmósfera? ¿Vamos recordando? Vamos haciendo un análisis. ¿Qué creen? Cada que nosotros inspiramos ese aire, ¿qué estructuras de la vía respiratoria atraviesa? Número 1. Fosas nasales. Bien, fosas nasales, cavidad nasal. Bien, ¿qué más? Laringe. Bien, antes de la laringe viene otra estructura. Faringe, ¿sí? Vía nasal, oral, porque también respiramos por la boca, ojo,
luego viene la faringe y luego ¿qué viene? La laringe. Posteriormente, si seguimos descendiendo, ¿qué viene? Tráquea. Luego, la tráquea se divide en los bronquios, perfecto, bronquiolos y finalmente alveolos. Esa es la vía respiratoria que conduce el aire con el oxígeno desde la atmósfera hacia los pulmones, ¿sí? Bien, ahora nosotros tenemos dividida la vía respiratoria o la vía aérea superior y la vía aérea inferior. ¿Qué creen dónde está dividida nuestra vía aérea? Nosotros hemos mencionado todas estas estructuras, ¿cierto? Nasofaringe, orofaringe y laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. ¿Dónde creen que nosotros tenemos la división y podemos decir es un proceso respiratorio de la vía aérea superior y es un proceso respiratorio de la vía aérea inferior? ¿Alguien tiene alguna idea? Supongo que hasta la tráquea sería superior, ¿no? Bien. Y a partir de ahí sería inferior. Inferior. Excelente, excelente, Alejandro. Y en realidad lo que nos divide la vía aérea superior de la inferior es la glotis, ¿sí? La glotis, las cuerdas vocales. ¿Recuerdan las cuerdas vocales? ¿Dónde están posicionadas? ¿Sí? Las cuerdas vocales son la entrada, ¿sí?, hacia la vía respiratoria. Ahí nosotros decimos, a partir de ahí es la vía aérea inferior. Los procesos, cualquier proceso respiratorio que afecte desde la glotis para arriba, ¿sí?, se denomina procesos de la vía respiratoria superior. Y cualquier proceso que afecte desde la glotis para abajo, vale decir tráquea, bronquios, ¿sí?, alveolos pulmonares, se denomina proceso respiratorio de la vía aérea inferior. Bien, esto solamente como para que nosotros podamos tener en cuenta al momento de desarrollar las patologías, sobre todo, que afectan cada una de estas vías. Cuando nosotros tenemos un proceso respiratorio cualquiera, causado por virus mayormente, ¿qué creen que vía respiratoria se afecta principalmente? La superior. Casi siempre estamos con la gargantita inflamada, ¿sí? La vía que más se afecta es la vía respiratoria superior, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un proceso, ejemplo, de tipo asmático, somos asmáticos y se hemos expuesto, por ejemplo, a lo que es el humo del cigarrillo, se hemos expuesto al smog, o se hemos expuesto al polen. ¿Qué creen? ¿Qué vía se va a afectar más? ¿Inferior? La inferior, sobre todo a nivel de ¿qué? De los bronquios. Los bronquios ahora vamos a desarrollar y vamos a ir recordando qué musculatura tienen los bronquios y por qué se produce vasoconstricción en los bronquios cuando nosotros tenemos procesos de tipo asmático, ¿sí? Bien, vamos desarrollando ventilación pulmonar. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Describir la mecánica de la inspiración y la expiración, ¿sí? Número 2, identificar los músculos respiratorios principales y los músculos considerados respiratorios pero accesorios, ¿sí? Número 3, comprender el papel de la presión pleural y alveolar en el flujo de aire. Vamos a conocer a qué se denomina presión alveolar, a qué presión pleural, ¿sí? 4, definir y diferenciar los volúmenes y capacidades pulmonares. Bien, nosotros resulta que cuando nosotros respiramos, jóvenes, llevamos cierta cantidad de aire hacia los pulmones, ¿sí? De esa cantidad de aire que nosotros inspiramos, no toda la cantidad de aire llega a los alveolos. Entonces, todas esas diferencias en volumen son lo que se denomina diferencias de volúmenes y capacidades pulmonares. Las vamos a ver en el desarrollo del capítulo. Otro objetivo es explicar el concepto de espacio muerto, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es un espacio muerto y finalmente analizar la importancia de la distensibilidad y la resistencia a las vías aéreas.
Ahora que estamos acá, ¿alguien tiene alguna idea qué es el espacio muerto? ¿Alguien ha escuchado hablar en algún momento? Supongo que es el espacio que no se llena con oxígeno, ¿no? Es el espacio donde no hay intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? Es toda esta vía que hemos descrito, ¿sí? Pero donde no hay intercambio. O sea, ejemplo, faringe, laringe, tráquea. ¿Creen que hay intercambio de oxígeno y dióxido de carbono? No. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono solo está dado a nivel de los alveolos, ¿sí? Y todo ese espacio se denomina espacio muerto. Y eso lo vamos a describir en su momento, ¿sí? Bien. Entonces, a manera de introducir la ventilación pulmonar, el acto de respirar, ¿sí? Nosotros cuando respiramos generamos, ¿qué cosa? Un movimiento de aire entre la atmósfera y los alveolos. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de la respiración? Es proporcionar oxígeno para el metabolismo celular y eliminar el dióxido de carbono producido en nuestro organismo, ¿sí? ¿Y qué fases tiene entonces el acto de respirar? Tiene dos fases elementales. Uno, la inspiración y otro, la expiración. ¿Y en qué consiste o qué es la inspiración? Es la entrada de aire. Es ese proceso lento que nosotros generamos cuando respiramos en cada respiración, ¿sí? En la inspiración. Que es un proceso que dura entre 1 a 2 segundos, ¿sí? Y que consiste en la entrada de aire en la entrada de aire hacia los pulmones desde la atmósfera, ¿sí? Y la expiración es la salida de aire. El proceso de expiración tiene una duración más prolongada, ¿sí? Dura de entre 2 segundos a 3 segundos. Si ustedes se dan cuenta, como este proceso es inconsciente, nosotros no nos damos cuenta cuando respiramos, ¿cierto? Es un proceso que es inconsciente. Entonces, si nosotros somos más meticulosos y nos fijamos cuando alguien respira, normalmente la respiración es más rápida. La inspiración, perdón, y la expiración es un poquito más lenta. Entonces, la inspiración dura entre 1 y 2 segundos y la expiración entre 2 a 3 segundos. Es más lentita, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a ver esto. Recordemos entonces un poquito los movimientos de aire entre la atmósfera y los alveolos. Ahí está nuevamente para que recordemos nosotros qué estructuras de la vía aérea debe atravesar el aire para poder llegar hacia los pulmones desde la atmósfera. Y fíjense que está cavidad nasal y oral, ¿bien? Posteriormente faringe, laringe, ¿sí? Tráquea, bronquios, ¿sí? Bronquiolos y finalmente los alveolos. Pero ¿qué otras estructuras nosotros tenemos que tomar en cuenta ahora que vamos a describir todo este proceso de la fisiología respiratoria? Nosotros, fíjense que nosotros ahí vemos qué cosa, los órganos importantes a nivel de la caja torácica, que son los pulmones, ¿bien? Los pulmones que están delimitados, podríamos decir, en la parte inferior por un músculo importante, el diafragma, ¿sí? Un músculo que lo separa de la cavidad abdominal. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes creen que cómo se sujetan los pulmones dentro de la caja torácica? ¿Alguna idea? Creo que en parte se sostienen por el diafragma, ¿no? Bien, bien. Ahora lo vamos a ir desarrollando, pero ¿qué creen que hace que los pulmones estén en ese sitio? ¿Sí? Que estén ahí, que no se vayan hacia un costado, hacia el otro costado. ¿Qué? Bien, bien, excelente. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que los sujeta mecánicamente, podríamos decir, a los pulmones? A nivel del ilio, ¿sí? Justamente acá, ellos se sujetan en el mediastino, acá a nivel principalmente de lo que son los bronquios, ¿sí? Derecho e izquierdo. Por detrás está lo que es el mediastino, y es ahí donde
donde los pulmones se sujetan mecánicamente. Pero esto para decir cómo ellos, en qué sitio se sujetan en la cavidad torácica. Pero ¿saben qué es lo que les mantiene ahí? Les mantienen otras estructuras. Podríamos decir otros procesos fisiológicos. Las presiones, ¿sí? La presión negativa que ejerce la pleura que rodea a los pulmones, ¿sí? Ustedes fíjense, ahí está de color blanquito, es la pleura que rodea a los pulmones. Ese se llama la pleura, Pleura parietal. es una membrana, ¿sí?, que rodea a los pulmones y que genera una cierta presión se denomina pleura parietal y pleura visceral, ¿sí? La pleura que está cubriendo los pulmones es la pleura visceral, y la pleura que cubre la caja torácica se llama pleura parietal. Entonces, entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un escaso contenido de líquido, el líquido pleural, ¿sí? Y es tan pequeña esta cantidad de líquido que permite ese desliz constante durante la inspiración y la expiración. Y ¿saben qué? Esa presión, que es la presión pleural y que es de menos 5 milímetros de mercurio, menos 5 centímetros de agua, es lo que mantiene a los pulmones, es uno de los mecanismos que mantienen los pulmones en ese sitio, ¿sí? Que no se muevan. Es increíble, ¿cierto? Cómo estas presiones pueden mantener a los pulmones ahí, los mantienen fijos, los mantienen en su lugar, ¿sí? Y por supuesto, el diafragma es otro elemento importante. ¿Por qué? Porque genera una presión negativa dentro de la cavidad torácica y hace que los pulmones estén en su sitio, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, jóvenes, cómo todos estos elementos de lo que es la caja torácica hacen y ayudan a que los pulmones se mantengan en un sitio específico de la caja torácica. ¿Bien? Perfecto. Vamos a lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que los dos procesos de la respiración son los más importantes, son la inspiración y la expiración. Y fíjense que un esquemita del momento de la inspiración, ¿sí? Fíjense que está de color verde. Fíjense qué es lo que pasa. Hay una serie de cambios dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Para que se produzca la inspiración, nosotros necesitamos ¿qué cosa elementalmente? Que el diafragma descienda, ¿sí? Descienda y por tanto aumente el tamaño de la caja torácica. Cuando desciende, los pulmones pueden expandirse. Pero no solamente el diafragma cumple esa función, también necesitamos la función de ¿qué otros músculos? De los músculos intercostales, ¿sí? Los músculos intercostales son unos externos y unos internos. Los externos lo que hacen son elevan las costillas, ¿sí? Durante la inspiración elevan las costillas y hacen que aumente el diámetro anteroposterior de la caja torácica y por tanto, más el descenso del diafragma, la caja torácica aumenta un 20% y eso permite que el aire pueda ingresar a los pulmones y los pulmones puedan expandirse, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver todo el detalle en la descripción. Y en la expiración, fíjense qué es lo que ocurre. El diafragma se relaja, porque normalmente su estado, en el estado de relajación del diafragma, vuelve a su lugar, ¿sí? Se relaja y fíjense cómo los músculos los músculos intercostales, pero en este caso los internos, como se contraen y disminuyen la caja torácica, disminuyen ese diámetro anteroposterior y el aire es exhalado, se produce la expiración. Entonces, fíjense cómo este proceso se produce muchísimas veces durante el día en cada respiración nuestra, ¿sí? Y nosotros, ¿cuánto será la frecuencia respiratoria normal en un minuto? ¿Han contado alguna vez cuánto respira? De 12 a 20, ¿sí?
de 12 a 20 respiraciones por minuto, en condiciones de fisiológicas del reposo. No estamos hablando durante la actividad física. Entonces, ustedes pueden multiplicar esa cantidad de veces por 1 hora y multiplicarlo por 24 horas. Esa es la cantidad de veces que estos músculos, fíjense cómo funcionan constantemente todo el tiempo, ¿sí? Bien, vamos ahora a lo que es la descripción. Vamos a ir hasta aquí, jóvenes, y ya cuando entramos lo otro, ahí terminamos, ¿sí? Es igual. Bien, ¿cómo entonces se produce la mecánica de la inspiración? ¿Qué estructuras entran en juego? Durante la respiración tranquila normal, ¿sí? Se consigue casi totalmente por el movimiento de un músculo importante, el diafragma. El diafragma es el músculo elemental para el proceso de la respiración, pero sobre todo en la fase de inspiración, porque es el que tira de los pulmones hacia abajo, ¿sí? Pero no es que los tira mecánicamente, no está unido por ligamentos ni nada, sino por esa presión negativa que genera cuando el diafragma desciende, ¿sí? Entonces, inhalar es un proceso activo. Durante la inspiración el diafragma tira hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones, ¿sí? El músculo principal de la respiración se lo considera que es el diafragma, ¿sí? Porque el 75% del trabajo inspiratorio lo genera este músculo, ¿sí? Su contracción, desciende el piso torácico, aumentando el volumen vertical de la cavidad torácica. Y otro músculo que hemos dicho que también juega un rol importante durante la inspiración son los músculos intercostales, pero externos. ¿Por qué? Porque ellos elevan las costillas hacia arriba y hacia afuera, aumentando ese diámetro anteroposterior y lateral del tórax, ¿sí? ¿Qué genera estos dos mecanismos? Tanto que descienda el diafragma como que los músculos intercostales se contraigan y aumenten el diámetro anteroposterior de la caja torácica. Lo que genera es un aumento del volumen de la caja torácica, y esto lo hace a través de la disminución de la presión intrapulmonar, que recién nosotros lo vamos a ver, por debajo de la atmosférica, dado por el flujo de aire hacia los pulmones. Eso nosotros lo vamos a ver en presiones, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio, jóvenes, quiero que se apoyen las manitos acá, ¿sí? Y se inspiren, ¿sí? Pónganse las manitos acá, a la altura del diafragma, donde termina la parrilla costal, y ustedes inspiran. Inspiran y sientan, jóvenes, cómo se aumenta la caja torácica, ¿sí? Ustedes se ponen acá las manitos, pero inspiración profunda, y fíjense cómo la caja torácica cambia de tamaño, y expiren y sientan cómo vuelve la caja torácica a un tamaño más pequeño, ¿sí? Si nosotros llevamos este ejercicio que acabamos de hacer a lo que es este esquema, ustedes fíjense en lo que es la inspiración. ¿Qué es lo que pasaba en la inspiración? ¿Cuál músculo principalmente trabajaba? El diafragma. ¿Qué es lo que hace el diafragma de manera general? Tira de los pulmones hacia abajo. Tira los pulmones hacia abajo, por tanto aumenta el tamaño de la caja torácica. Bien, fíjense acá, justamente el diafragma se está contrayendo, jóvenes, y está tirando, fíjense en la flechita, tira de los pulmones hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? El segundo mecanismo que aumenta el tamaño de la caja torácica son los músculos intercostales. Hay externos e internos. ¿Cuáles son los que aumentan el diámetro de la caja torácica? Los externos, perfecto. Los intercostales externos, fíjense cómo llevan las costillas, las jalan hacia adelante, ¿sí? Y las rectifican. Ustedes fíjense acá, en esta imagen del lado derecho del esquema, fíjense cómo las costillitas están más rectificadas, ¿cierto? En la inspiración. Y en la expiración, fíjense cómo vuelven nuevamente a angularse. Vuelven a su posición, podríamos decir, a su posición de reposo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense
estos dos mecanismos, la contracción del diafragma y la contracción de los músculos intercostales externos, son los que aumentan el tamaño de la caja torácica y por tanto, ¿qué es lo que permite? Que los pulmones puedan expandirse de aire, ¿sí? Cuando nosotros inspiramos, entonces la caja torácica aumenta de tamaño mediante el descenso del diafragma, la contracción del diafragma y mediante la contracción de los músculos intercostales externos, aumenta el tamaño de la caja torácica y al inspirar ese hecho hace que los pulmones puedan expandirse del aire que nosotros respiramos, ¿sí? Puedan llenarse de aire a su máxima capacidad. Y ya nosotros, cuando veamos presiones, vamos a ver cómo, cuando nosotros respiramos una inspiración profunda, no solamente movemos 500 ml de aire, como habitualmente lo hacemos en condiciones de reposo, sino que podemos incluso mover mucho más de 500 ml de aire hacia los pulmones cuando hacemos una respiración profunda. ¿Bien? Perfecto. Y acá, en el proceso de la expiración, fíjense cómo entran en juego ¿qué cosa? En la expiración, el diafragma se relaja, hemos dicho, ¿no es cierto? Se vuelve hacia arriba, disminuye nuevamente el tamaño de la caja torácica, ¿sí? El diafragma se relaja, los músculos intercostales internos en este caso se contraen y hacen que la parrilla costal, fíjense, vuelva nuevamente a su posición de reposo y todo ese hecho, ¿qué hace? Aumenta la presión, ¿para qué? Para que salga el aire de los pulmones, ¿sí? Es como que ayuda a que los pulmones puedan eliminar el aire, ¿sí? Normalmente se dice que este proceso, la inspiración, es un proceso activo y la expiración vendría a ser un proceso pasivo, ¿sí? Pasivo. Con esto y terminamos. Solo hablamos de... ¿qué es lo que pasa cuando nosotros necesitamos más aire? ¿Sí? Nosotros ahorita hemos hablado de una respiración normal. Pero ¿qué pasará cuando nosotros necesitamos más aire? Porque habrá condiciones que necesitemos más aire. Claro que sí. Sobre todo los procesos cuando nosotros estamos, por ejemplo, con un proceso respiratorio. Ustedes han visto a los niños cuando están con un proceso respiratorio, cómo respiran y les aletea la nariz y se mueven acá unos músculos y entre las costillas también hay un cierto movimiento raro. Han visto que los pediatras los levantan toda la ropita para ver si hay uso de músculos accesorios. Bueno, fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros, en el uso de los músculos accesorios en la inspiración forzada. Cuando nosotros necesitamos más aire, tenemos que usar músculos adicionales. ¿Cuándo? Cuando hay un proceso patológico que afecte la función respiratoria. Y fíjense que acá, cuando nosotros necesitamos más aire, actúan los músculos accesorios. ¿Cuáles son ellos? Uno, el esternocleidomastoideo. ¿Dónde está ubicado el esternocleidomastoideo? Acá, muy bien. Va desde el esternón hasta la mastoide, ¿sí? Esternocleidomastoideo. Fíjense, ese es un músculo que se ocupa, es un músculo accesorio y que ustedes lo van a ver trabajar cuando el paciente necesite más aire. Fíjense, este músculo eleva el esternón. ¿Qué otros músculos? Los serratos anteriores, ¿sí? Los serratos anteriores elevan muchas costillas, no todas, pero elevan las costillas, ¿sí? Son músculos considerados accesorios. ¿Qué otra cosa? Los escalenos. ¿Dónde estarán los escalenos? Acá. Acá, ustedes capísimos en anatomía. Acá, ¿sí? Acá están los escalenos. ¿Bien? Y los escalenos, ¿qué es lo que hacen? Fíjense, elevan las dos primeras costillas. Algo tan simple. No hacen mucha tarea, ¿sí? Pero son elementales en el momento de cuando necesitamos respirar mucho más aire. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros lo aprendamos? Porque estos músculos, cuando se usan los músculos accesorios, esto genera una evidencia de dificultad respiratoria, ¿sí? Ojo, entonces, cuando un paciente tiene dificultad respiratoria va a hacer uso de sus músculos accesorios. ¿Y qué músculos accesorios vamos a ver trabajando?
Esternocleido mastoideo, bien, ¿qué más? Cerratos, Los cerratos, excelente, ¿qué más? escalenos. Los escalenos. Y les puedo decir otros más. ¿Han visto el aleteo nasal? Los pacientes cuando no están respirando bien empiezan a aletear la nariz, ¿sí? ¿Y qué otros músculos? Ustedes van a ver que los pacientes cuando tienen dificultad respiratoria, los pediatras sobre todo los ven a nivel del tórax, ¿sí? Y ellos tienen como que se contraen, como que ellos intentan respirar con músculos abdominales, ¿sí? Hacen un esfuerzo para respirar con los músculos abdominales. ¿Por qué? Porque el aire que están respirando no es suficiente, porque haya algún proceso inflamatorio o infeccioso a nivel respiratorio que les genera este esfuerzo, que les genera que necesiten el uso de sus músculos accesorios. Entonces, nosotros en condiciones de reposo, ¿usaremos músculos accesorios? Tendría que ser la pregunta. No, solo los vamos a usar los músculos accesorios cuando haya una dificultad respiratoria, y por eso es importante que nosotros lo sepamos, ¿ya? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar cuándo nosotros usaríamos músculos accesorios, alguna patología, con esto terminamos, jóvenes. ¿Alguna patología que necesitemos el uso de músculos accesorios? Ataque de ansiedad podría ser. ¿Perdón? Ataque de ansiedad. Bien, el ataque de ansiedad, ustedes van a ver un paciente que respira rápido. ¿Qué más? Asma. Asma, muy bien, los asmáticos son los que usan mucho los músculos accesorios porque los asmáticos tienen un proceso de irritación a nivel o de estimulación a nivel de los bronquios que se les genera, tienen broncoespasmo. ¿Recuerdan ese término? Los asmáticos tienen broncoespasmo por cualquier alergeno, por cualquier sustancia en el ambiente, ellos hacen un broncoespasmo, se les cierran, se disminuye el tamaño de los bronquios y eso les genera dificultad para respirar que se manifiesta con un silbidito, ¿no es cierto? Los asmáticos respiran y necesitan su ¿qué cosa? Inhalador. Su inhalador, un broncodilatador para poder corregir esa situación y que el paciente nuevamente pueda respirar de manera normal, ¿sí? Bien, ¿qué otra situación? ¿Creen que cuando hacemos ejercicio necesitamos ejercicio? Cuando hacemos cardio Sí. en el gym, sí. Duele el estómago. Sí. Sí. Doctora, una consulta. Diga. ¿Algún problema del corazón podría generarme este problema? Dificultad respiratoria. Sí. Claro que sí. Claro que sí, porque nosotros tenemos los órganos, si bien nosotros en fisiología los vemos por separado, pero los órganos funcionan en conjunto, ¿sí? Y recuerden que el bombeo del corazón, el gasto cardíaco es elemental para la oxigenación de todos los órganos, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos alguna patología cardíaca que nos genere alguna alteración del gasto cardíaco, siempre vamos a tener alteraciones a nivel del sistema respiratorio. Claro que sí, nos puede generar mayor demanda de oxígeno, por supuesto, claro que sí, ¿sí? Bien, jóvenes, hasta acá, no los retengo. La siguiente clase vemos desde expiración, el siguiente proceso de respiración es el proceso expiratorio, lo vamos a ver la próxima clase. Quedan liberados, todos están con asistencia, jóvenes.